señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que llegaron a la comisión. Gracias, presidenta. Se han recibido para esta sesión, en primer término tenemos un pareo de la diputada doña Camila Flores con la diputada doña Lorena Fríes para esta sesión. También se informa que el diputado don Daniel Manucheri reemplazará a don Leonardo Soto Ferrada durante la sesión del día de hoy. Bienvenido. Don Daniel, ahí don Daniel que reemplaza a don Leonardo Soto. También oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para eximir los medicamentos de todo impuesto a gravamen. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniforme, insignia u otros elementos idóneos para simular la calidad de funcionario policial. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción de la acción y de la pena, así como el catálogo de delitos imprescriptibles. Oficio de la Corporación, mediante el cual comunica a la Comisión de Constitución que la Sala no accedió a la solicitud para remitir a la de Salud, una vez que sea despachado por esa comisión, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Oficio de la Corporación, dirigido al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto que modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniforme, insignia u otros elementos idóneos para simular la calidad de funcionario policial. Correo electrónico por el cual se confirma la asistencia al proyecto que se encuentra en primer lugar en la tabla de esta sesión de la ministra, señora Macarena Lobos, ministra secretaria general de la Presidencia. Oficio del Ministerio Público, mediante el cual responde oficio de consulta de la Comisión en relación a o con motivo de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuenta con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. Copia del oficio del Ministerio Público que explica la materia solicitada se hará llegar a todas y todos los integrantes de la comisión. Por su parte, el señor Francisco Fox, abogado, se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy por compromisos profesionales previamente adquiridos. Agradece la invitación. Esto en el punto 2 de la tabla. Lo mismo el señor Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, por motivos de salud. Tenemos oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a Sename menores fallecidos a octubre de 2025. Oficio del señor director de la biblioteca, mediante oficio ATP 077 de esta fecha, remitiendo documento que identifica otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia tratada en el proyecto de ley correspondiente al boletín 16309, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Se entregará, ¿cierto?, a cada uno de los integrantes de la comisión copia del informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional. También la señora Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política, solicita autorizar el ingreso en calidad de oyente a la Comisión de Constitución para el día de hoy, 10 de diciembre, a doña Javiera Canales y a Laura Bartolotti Enríquez. No dice por cuáles de los proyectos que están en la tabla, me da la impresión que podría ser para el punto 2, presidente. ¿Cómo? Que en el segundo punto había invitado, pero todos se excusaron. Se excusaron los dos. Sí. Entonces, ¿Cómo? A ver, espérese. El orden de la tabla es efectivamente primero votar en particular el proyecto de ley. Ya, dale, ¿terminamos con la cuenta? Sí, presidenta, ya. nada más que estas personas
Doña Luz Raiden, ¿Ya? Centro de Incidencia Sociopolítica, solicita que doña Javiera Canales y doña Laura Bartolotti puedan estar como oyentes, nadie les presionó para el proyecto. Sí, pero no está en tabla hoy día, entonces no. Hay problema con que esas personas se conecten y vean la sesión, igual pueden verla por YouTube. Exactamente. Sí, ya. Sí, creo que es la forma más adecuada. Ya. Y aparte que no está el proyecto en tabla. Ya. Terminada la cuenta entonces, gracias secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Presidenta, no entendí algo que puede ser un detalle, pero que me llama la atención porque nuevamente se informa lo mismo que se informó ayer en la cuenta, que es la no aceptación por parte de la sala de traspasar la petición que habíamos hecho como comisión de que el proyecto pase a salud después de pasar por la comisión. Eso ya se informó ayer y hoy día se vuelve a informar. Tiene razón. Secretario. Gracias, Presidenta, tiene razón. Pasa que como la cuenta se va haciendo con los documentos que llegan, de forma, digamos, sistemática. Ayer llegó un correo electrónico comunicando esto y hoy día llegó el oficio, firmado por el secretario general, que dice lo mismo en el fondo. Pero sí, tiene razón, se repite el mismo contenido. Diputada. Sobre el punto, Presidenta, gracias por la palabra. Yo creo que quizás sería adecuado, por su intermedio al señor secretario, que solamente lo incluyéramos en la cuenta cuando viene el oficio Sí, tiene razón. y no cuando hay correo. Entonces, me llama la atención y me gustaría que se hiciera de esa manera, porque un correo no es suficiente. En realidad nosotros deberíamos poner en la cuenta es eso cuando hay un oficio de por medio, creo, me parece. A ver, diputada, sí, entiendo el punto, pero creo que es importante, no sé si estoy ahí. Yo creo que es importante que Se le acabó, Presidente. Ahí sí. ahí. Creo que es importante también que se nos informe lo que llega por correo electrónico, porque también ahí llegan los reemplazos. Creo que es importante, se pueden producir estas descoordinaciones o doble información, pero creo que es importante que el secretario nos señale el que llega a través del correo electrónico, como pese a que no sea algo oficial. Diputada. Gracias, Presidenta. Reglamentariamente entiendo que lo que corresponde es que esa información, la que dice relación con la no aceptación o la aceptación de una petición que ha hecho la comisión a la sala, lo que corresponde reglamentariamente, en mi opinión, es que eso se ponga en la cuenta solo cuando llegue un oficio, ese tipo de información. Gracias, diputada. Le voy a pedir al secretario que para la próxima sesión ojalá pueda averiguar con el secretario general cuál es la reglamentación para eso, porque no me gustaría que no nos informaran en la cuenta todo lo que llega al correo. Creo que también es complicado. El día de mañana hay una información que puede ser relevante y si no la informamos, Sí, ¿puedo explicar? quiero que no, ojalá, si tiene la información ahora, que la señale, sino que sí. la ratifique con el Sí, secretario. no, sí, yo podría explicar, digamos, entiendo lo que pasa. Lo que pasa es que justamente se ha implementado un sistema de escritorio virtual por el cual se pueden hacer muchas cosas y que llegan, los reemplazos, por ejemplo, llegan por escritorio virtual. Se ha digitalizado mucho muchas de las comunicaciones internas y probablemente con el propósito de que la comisión se entere rápidamente de la decisión de la sala en orden a, por ejemplo, a trasladar un proyecto de una comisión a la otra, o en el caso nuestro, estamos pidiendo que el proyecto de los derechos sexuales reproductivos se vean luego por la Comisión de Salud, que eso fue lo que pasó para la sala. Entonces, por el sistema informático que llega mucho más rápido, se nos avisa, se nos dice, en el fondo se dice oficio pendiente. La sala decidió que el proyecto que ustedes solicitan que pase a la Comisión de Salud, no pase a la Comisión de Salud, lo vean ustedes nomás. Y el proceso de la elaboración del oficio y la firma del secretario general es más lento y llega al día siguiente. Por eso que se produce esta reiteración. Presidente. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Entendiendo que efectivamente puede haber una duplicidad en la información, ambos textos son exactamente iguales. Recordar que el artículo 4 de nuestro reglamento reconoce el correo electrónico, independiente también del trámite que se va desarrollando. Las citaciones llegan a correo electrónico y eso está validado por nuestro reglamento. Entonces, es cierto, pero yo preferiría, Presidenta,
porque lo hemos hecho, por ejemplo, así llegan los pareos, que se comunique en cuenta todo tipo de comunicación, no solo el oficio, y obviamente el secretario podrá discernir si está duplicada o replicada una norma, omitirlo en la segunda cuenta. Presidente. Gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. A ver, por lo menos en el último tiempo esto nunca había sido tema de debate, pero creo que efectivamente puede generar problemas y me gustaría saber también qué nos puede contar el señor secretario a propósito de eso, de que eventualmente si es que reiteramos cosas en la cuenta se tomen decisiones contradictorias también en los puntos sobre la cuenta. Entonces que eventualmente tomemos en un minuto un acuerdo como comisión respecto a algún punto de cuenta en un sentido y que después si esto se reitera en la cuenta se puede enredar la conversación en el fondo y se toma un acuerdo distinto y al final terminamos en algo que es inoficioso. Entonces, claro, sin perjuicio de que estoy de acuerdo de que en el fondo puede generar eventuales problemas el que Secretaría esté filtrando o viendo qué es mejor leerlo en la cuenta y qué no. También genera problemas prácticos el que estemos reiterando comunicaciones que son duplicidades en la práctica y que finalmente abren un espacio para que generemos contradicciones en los acuerdos que aquí mismo se toman en la comisión. Entonces, me gustaría saber si es que el secretario, por su intermedio, ve también un riesgo de esto, porque por lo menos para mí me suena como un problema. Gracias. Secretario. Sí. Presidenta y estimados diputados, también en relación con el tema, efectivamente, si llegase a tomar una decisión sobre, por ejemplo, sobre estas comunicaciones en forma automática y que son específicamente sobre los oficios que hace la sala. Ahí se da esta duplicidad, pero con la intención de que la comisión se entere pronto, porque en el trámite de hacer el oficio hay un tiempo. Entonces, la comisión muchas veces sí está esperando, por ejemplo, cuando piden refundir un proyecto, está esperando la determinación de la sala y desde ese punto de vista es bueno que nos llegue rápido la comunicación y claro, tampoco creo que se vaya a prestar como para tomar sobre temas tan puntuales, porque esto se da con las decisiones que toma la sala frente a peticiones que ha hecho la comisión o peticiones que terceros han hecho respecto a proyectos que han llegado a la comisión como comisión técnica y que por la sala lo decide en su momento, cuando apenas ingresan los manda a otra. Entonces también tiene su punto de vista positivo el hecho de que llegue pronto esta determinación y la posibilidad de que haya duplicidad sobre esto es muy remota, porque en realidad no son decisiones de fondo. Son cuestiones prácticamente de mero trámite, como el hecho de que se nos comunique que no se accedió a la solicitud de la comisión en orden a que el proyecto que está viendo la comisión pase después a salud, por ejemplo. Y cualquier decisión al respecto, digamos, es difícil que se produzca algún tipo de contradicción que no sea evidente en realidad, porque es de un día para otro las cosas también. Siempre es así, un día el aviso automático y el otro día el oficio. Gracias, secretario. Bien, vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión número 299 ha sido citada con el propósito de destinar la primera hora de la sesión para iniciar la tramitación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Boletín número 16.309-07, que tiene urgencia suma. Para esto se ha invitado a los autores de la moción y a la señora ministra secretaria general de la Presidencia, a quien le damos la bienvenida a la comisión. Si les parece, la idea es que, dada la urgencia, podamos votar en particular este proyecto. Ministra, quisiera contarle que la última sesión en que votamos en general... Surgieron algunas dudas, sí, entonces, si a todos les parece, antes de entrar a la votación en particular, creo que sería bueno que usted nos explicara un poco cómo el objetivo y la estructura de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, tengamos una pequeña discusión y ya iniciamos la votación. ¿Le parece? Ministra, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Constitución, a los miembros de la Secretaría, a los asesores. Agradecer que se pueda ver este proyecto. Efectivamente, si bien no pude concurrir porque estaba convocada a otra sesión en el Senado, en la última sesión del día 25 de noviembre, sí pude recabar los antecedentes, las dudas que se plantearon, y me gustaría poder clarificar algunos aspectos para efectos de poder facilitar el trámite en particular. En primer lugar, por su intermedio, Presidenta, se planteó la duda de el tema de priorización al existir, ¿no es cierto?, la propuesta de crear un registro de condenados por maltrato animal. Y se hizo el símil con otras situaciones, en el caso, ¿no es cierto?, de maltrato de personas o en el caso de abuso de menores y todo, que no existiera registro. La verdad es que en este caso lo primero que hay que clarificar que hoy día existe una pena accesoria de inhabilidad perpetua para tener tenencia de animales, pero que no hay posibilidad de materializar el cumplimiento de esa pena accesoria, toda vez que no hay un registro que nos permita constatar que efectivamente se tiene esta inhabilidad. Y por tanto el registro responde a esa realidad de poder tener garantizado que efectivamente pueda cumplirse la pena accesoria. Respecto de otros casos, por ejemplo, existen tanto el registro para personas que están inhabilitadas para poder trabajar con niños o menores de 18 años, por ejemplo, cuando han sido condenados por delitos sexuales, o el tema de maltrato a adultos mayores o con personas de discapacidad, que existen los registros respectivos que cumplen una función equivalente o similar, en este caso, para que se materialice la prohibición. O, por ejemplo, la prohibición para poder ejercer cargos públicos, que en algún caso, ¿no es cierto?, también se materializa mediante declaración jurada, que se sanciona, digamos, con delito de falsificación de instrumentos público en el caso de que haya falsedad respecto de esta inhabilidad. Entonces, de esa perspectiva, digamos, hay un símil en ese sentido. Adicionalmente, se planteó el tema de que no era necesario el registro, toda vez que las penas podían, o las condenas, estaban en el registro certificado antecedente, y hay que recordar que, de acuerdo a la ley 18.216, que establece la penas sustitutivas, cuando hay pena sustitutiva no queda en el registro de antecedentes la primera condena, y por tanto, de esa perspectiva nos parece, digamos, relevante que el certificado antecedente no sustituiría lo vinculado al tema del registro. En tercer lugar, se planteó la duda si el registro era público o privado, y expresamente el proyecto contempla el carácter privado y solo pueden acceder a la información del registro quienes tengan interés legítimo para ello, y se establecen las distintas hipótesis respecto de quienes van a tener interés legítimo, algunos de manera directa y otros a través de un procedimiento simplificado ante de los juzgados de policía local. Luego, se hizo alguna alusión respecto al tema de que esta no era una materia propia del derecho penal. Hay que recordar que el registro está como norma independiente, propia de esta ley que se propone, y que en el caso de las modificaciones al derecho penal solo tiene que ver con los agravantes. Recordemos que hoy día no se altera en la propuesta de la indicación sustitutiva del Ejecutivo la pena asignada al delito maltrato de animal, sino que se establece un agravante en 3 hipótesis, y esas son las que efectivamente se agregan en el caso de la modificación al Código Penal, que son básicamente cuando el hecho haya sido cometido contra una hembra preñada o recién parida hasta que se destete total de las crías, que haya sido cometido por el propietario del animal o peor quien tenga a su cuidado, cuando sea por un caso de BIF o cuando sea hecho en un evento público o difundido a través de tecnologías de la información y la comunicación. En todos esos casos, digamos, se establece un agravante natural que, como saben ustedes, no era un agravante propio como estaba establecido originalmente, sino que el juez va a poder ponderar con todos los distintos agravantes o atenuantes de acuerdo a las reglas generales del Código Penal. Y luego, en el tema de la desproporción de las penas, hay que recordar que también se planteó este tema, que nosotros no estamos alterando, tal como acabo de manifestar, la pena que ya está asignada a este delito de maltrato animal, sino solo estableciendo estos agravantes, las 4 hipótesis que acabo de describir. Entiendo, Presidenta, que esas fueron en general las dudas planteadas en la comisión anterior, en la sesión anterior, totalmente disponible para poder profundizar en algunos de los temas o puntos planteados. Muchas gracias, ministra. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. De reglamento quisiera solicitarle, como corresponde, antes de iniciar la votación en particular, que usted pudiera pedir la unanimidad de la comisión para poder adjuntar mi voto a favor en general de este proyecto. No puedo estar presente, entonces sería necesario que tuviéramos la unanimidad para que pudiera estar mi voto incluido. Ningún problema. ¿Le damos la unanimidad entonces? ¿Sí? ¿Listo? Aprobado entonces. ¿Vuelve a ofrecer la palabra? ¿No? Diputada Muller. Me gustaría hacer una consulta general.
me acaban de informar que mi reemplazo está malo, de manera que no puedo votar. Pero más allá de eso, la abogada ayudante me señaló eso. Pero más allá de eso, no me quiero detener en eso. Quiero aprovechar a la ministra para despejar una duda que tengo, digamos, y a los honorables colegas parlamentarios en este tema, que es un tema más bien general. La legislación chilena todavía considera, entiendo yo, a los animales como cosas. La norma que está en el Código Civil entiendo que está vigente, ¿cierto? Quiero ver si eso es así o no. Quiero un poco partir de esa premisa general, porque creo que debiéramos nosotros apuntar a alterar esa norma ya a estas alturas, digamos, de alguna manera, a modificarla. Entiendo que son cosas, ¿cierto? Semovientes, como está la clasificación de objetos, muebles, inanimados y semovientes, por lo que recuerdo en mis clases de Derecho Civil. Entonces, hago la consulta a los que son más expertos, porque creo que más allá de eso, creo que debiéramos pensar en modificar esa norma. Entonces, hago la consulta, ¿no? En términos generales, el proyecto me parece muy interesante y hay que aprobarlo, pero quisiera apuntar en eso, si eso se ha visto o no se ha visto. Eso le consulto, Presidenta, a usted o a la ministra o a alguno de los colegas que me quiera responder. Ministra. A menos que algún otro parlamentario tenga algo sobre este punto, quiere decir algo sobre el punto, le doy la... ¿Sí? El diputado Longton. Gracias, Presidenta. Tengo dudas con lo que planteó la ministra, Profesor Intermedio, particularmente con el tema de los registros. Porque los otros registros, a propósito de los delitos sexuales, no son registros públicos. Nadie tiene acceso, ningún particular o persona interesada puede tener acceso a ese registro público. No es un registro público que cualquier persona pueda tener acceso. A diferencia de este registro, que cualquier persona interesada bajo ciertos requisitos que están establecidos en el proyecto, pero puede ser un particular, a eso voy, puede ser un particular. Y todos sabemos que en ese tipo de casos, como está planteado en el proyecto, eventualmente esos datos pueden ventilarse más allá de lo deseable. Y no sabemos además a ciencia cierta quién está haciendo uso de esos antecedentes. Pero más allá de eso, ministra, si bien yo entendí que las penas sustitutivas no constan en los certificados de antecedentes, por lo tanto en la práctica sería difícil si no existe un registro de poder verificar eso. Pero no se solucionaría eso haciendo una modificación en esa línea, de que esa pena, por muy sustitutiva que sea, pueda constar en el certificado para efectos de que cuando una persona vaya a adquirir una mascota pueda el que debe exigirle el certificado, solicitárselo, y de esa manera decir, mira, hay una modificación legal en ese sentido, por lo tanto quien tiene la obligación es la persona que está precisamente acá, pues tiene acceso al registro público, pero que en definitiva no es necesario el registro, sino que se hace a través de un certificado de antecedentes donde esto va a constar sin necesidad de hacer una inversión en un registro nacional, entendiendo que hay otros delitos además que no tienen registros nacionales a propósito de la gravedad de los mismos, y por lo tanto eso podría quizás atentar contra la proporcionalidad de las penas accesorias. Eso, Presidente. Sí, diputado Leiva. Sí, Presidenta, yo voté a favor del proyecto en general, porque entendía también que era una instancia importante para reconocer una problemática, visibilizarla y poder darle algún tipo de solución. Sin embargo, distinguir dos cosas, porque se centra en un registro de mascotas para impedir de que alguien adopte una mascota y que efectivamente la pueda inscribir a su nombre. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál es el universo de personas que efectivamente registran sus mascotas o animales de compañía en el registro nacional? Yo diría, sin tener un dato o evidencia específica, que es una proporción muy baja. Yo creo que la legislación debiera avanzar en orden a que cada persona que tenga un animal de compañía, una mascota, lo inscriba. Lo mismo respecto de las mascotas comunitarias o proyectos comunitarios. Tengo esa observación, porque también una pregunta, sin ser experto en materia penal, si efectivamente existe la posibilidad a través de la 18.216 de borrar antecedentes de delitos que uno entendería que son mucho más gravosos o más graves. ¿Por qué no? Y tiene una intención la norma, porque en el caso de un maltrato, que es un delito igual de grave, no se podría borrar, o sí se podría hacer, porque lo que yo planteaba inicialmente es que
si lo que queremos es impedir que alguien adopte una mascota, porque para eso entenderíamos que la quiere inscribir en el registro nacional, donde nadie inscribe, debiera existir este registro. Si tiene antecedentes menos Entonces, de inscribir. la utilidad práctica. Entonces, una persona, eso es lo que decía yo, que tiene antecedentes penales de violencia intrafamiliar, de daños, de cualquier tipo de delitos, no pudiera adoptar. Y con eso se soluciona la problemática. Ahora, esto de la pena alternativa o el borrar antecedentes tiene una intencionalidad también para cierto tipo de delitos. No veo que sea proporcional un delito tanto más grave que ese, que efectivamente se puede borrar y no este otro. Y además, cuando hace esta norma, incluso plantea modificaciones al Ministerio Público para que pueda realizar convenios con otro tipo de instituciones. Esas facultades las tiene el Ministerio Público conforme a su ley orgánica constitucional. Entonces, innovar eso creo que no procede. Y vuelvo a insistir, sin ser experto en materia penal, me parece que es de última ratio. Y el agravante que se establece, creo que objetivamente es muy complejo poder acreditar el agente activo que está preñada o que ha sido destetada, una nomenclatura absolutamente ajena al derecho penal, que es muy compleja, que es el artículo 191 cuáter que se propone, que establece como circunstancias agravantes cometer el hecho en contra de una hembra preñada. Yo no sé cuánto dure no sé cómo denomina. 3 meses. 3 meses. Entonces, al mes 1, al 2, 3 de gestación, el quinto, el tercero, que haya sido parida, claro, hasta el destete total de la cría o crías. Entonces, no hay un hecho ni una oportunidad cierta o que eventualmente el sujeto activo pueda conocer si efectivamente estaba destetado o no destetado. Entonces, incorporar en materia penal este tipo de terminología me parece, por decirlo menos, anecdótico, porque es complejo, porque no le entrega facultad ninguna a un tribunal para poder sancionar si el sujeto activo sabía que la hembra tenía una semana de embarazo o que había sido destetada todas sus crías. Es muy complejo que si no en materia de derecho penal eso. Por eso me parece la letra C, cometer el hecho para coaccionar, intimidar o producir menoscabo psíquico a las personas, que se refiere al artículo 5 de la 20.000, o en un evento público difundirlo. Claro, eso puede tener mayor viso de objetividad, pero el destete de un animal creo yo que no dice relación con lo riguroso y extremo que debe ser y estricto en su interpretación del derecho penal. Gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, y esto solo como para ir recordando, porque yo sé que de repente entre que discutimos una vez estos proyectos de ley y que volvemos a abordarlo, algunas cosas se olvidan un poco. Mi principal observación va por el comienzo, la idea siquiera de que se cree un registro nacional de condenados por maltrato animal, cuando el único registro más o menos analogable que existe a este respecto, hasta donde yo sé al menos, es el registro de pedófilos para efectos de trabajar en el ámbito de la educación y establecer analogías entre la afectación a los derechos de un niño versus la afectación a una mascota o un animal de compañía o no, que sin duda, y yo lo mencioné la sesión pasada, lo recuerdo también, que tengo la convicción más profunda de que el maltrato animal es algo que atenta contra la naturaleza misma del ser humano y la empatía más propia de la persona. Pero aquí no, yo creo que estamos a un universo de distancia cuando se pretende que establezcamos sanciones a nivel penal o consecuencias a nivel administrativo que ni siquiera se contemplan para la protección de niños o de mujeres, por ejemplo, que fueran agredidas dentro del contexto de una relación de pareja, así por dar un par de casos. Y lo comentaba recién además, solo para añadir al punto, que creo que tendría que ser una discusión necesaria si siquiera le damos una vuelta a este artículo, que es que si se va a plantear en el segundo artículo del proyecto de ley esta agravante, en el caso que el maltrato se cometiera en contra de una hembra preñada o recién parida, tendríamos que meterlos ahí en la cueva de conejo, podríamos decir, de la discusión de cuál es la calidad jurídica que le reconocemos
al animalito que está en gestación. Y yo creo que podría ser una discusión a lo menos jurídica y filosóficamente bastante interesante entrar en ese camino, porque creo que al menos es curioso, por decirlo menos, las contradicciones que a veces ocurren aquí en el Congreso cuando se le pretende atribuir una calidad jurídica o un valor jurídico a un animalito en proceso de gestación que a cierto respecto podríamos decir no se le reconoce ni siquiera a la persona humana. Lo dejo ahí en el fondo, pero creo que al menos una curiosidad en ese sentido. Yo creo que hay que buscar, Presidenta, en estos proyectos de ley al menos coherencia y consistencia en el valor que nuestra legislación atribuye a cada ser vivo. Y en ese sentido ha sido la tradición no solo en Chile, sino que en Occidente al menos, que el valor jurídico que se le reconoce a la vida humana es superior al que se le reconoce a la vida y a la integridad física de un animal, sin despreciar ni uno ni el otro. Pero obviamente las penas siempre tienen que ser más altas en los casos que se cometen agresiones o maltratos o incluso atentados en contra de la vida de un ser humano versus las que se cometen en contra de un animal. Y en ese sentido las consecuencias administrativas también, como puede ser la creación de un registro de las características que se propone en este proyecto de ley, tampoco pueden exceder en el caso de los animales. Si vamos a plantear registros y consecuencias jurídicas respecto de quienes cometen de los delitos más graves que existen en nuestro país en contra de personas, con consecuencias que se extiendan incluso más allá de los plazos que hoy día contempla la legislación para efectos de, digamos, limpiar los antecedentes penales en el caso de alguien que cometa un delito sexual o un delito violento en contra de una persona, yo voy a ser el más feliz, por supuesto. En el fondo va muy en la línea de lo que nosotros planteamos. Pero si es que se plantea algo que nos deja en un exceso, digamos, de resguardo hoy día de los animales respecto de lo que la legislación ya plantea respecto de las personas, creo que al menos hay que darle una vuelta adicional y valoro también que hay cierto ánimo transversal acá en esta comisión a ese respecto. Gracias, diputado. Diputada Marcela. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo no soy parte de esta comisión, no sé cómo se tramitan los proyectos acá, obviamente, soy parte de otras comisiones, pero tengo la sensación y una duda que planteo. Hoy día era la instancia para presentar indicaciones, ¿no es cierto? ¿Hoy? ¿No? ¿No necesariamente? Ya, porque yo creo que es interesante el debate que se empieza a hacer, entonces quizás eso también se podría traducir en propuestas respecto a esto, porque de repente tengo la sensación de que se empieza a comparar este proyecto que tiene una naturaleza con otros proyectos existentes o no, que también se podrían, digamos, de acuerdo a la inquietud de cada diputado o diputada, trabajar. Entonces, tengo la sensación, y por eso quiero manifestarlo, que a veces se comparan proyectos que no son comparables, pero que hoy día también la legislación, hay situaciones en las que ha ido por necesidad social, por cómo ha ido mutando la naturaleza humana también, y se le ha ido consagrando bien jurídico a temas que antes eran impensados, como por ejemplo el cuerpo humano de una persona sin vida. Ya cuando tramitamos nosotros la 21.467 en esta misma comisión, el año 2018-2019, y que se consagró como bien jurídico el cuerpo humano de una persona sin vida, por la situación que vivió el profesor Nivaldo Villegas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho de la mano de cómo se vaya dando el debate, los fundamentos que se vayan entregando y las realidades también sociales, animales, en fin, que se están viviendo acá con el tema de la protección animal y las violencias que se suceden a diario hoy día en nuestro país y que de alguna forma también nosotros, de manera paralela, estamos con el Ministerio con la Fiscalía Nacional, creando un protocolo nacional unificado de recepción de denuncias, porque también ahí hay temas bien complejos que no tienen que ver con esta legislación, pero que estamos tratando de fortalecerlo para que las organizaciones o las personas, cuando vayan a hacer estas denuncias, también tengan una buena recepción, porque hay temas que están olvidados como protocolo para que las organizaciones
estén más empoderadas y más tranquilas al momento de la denuncia. Entonces, son temas complementarios que antes no existían. No existían porque no se levantaban, porque quizás no había interés, o quizás porque también las organizaciones no se sentían con la fuerza y la reciprocidad de que se tomaran estos temas que son tan relevantes. Las denuncias que se hacen con respecto a los maltratos en este país son tremendas, son números pero impensados, y la cantidad de condenas que llega, según estadísticas, es muy baja, el 1% el año 2014, 2024, del primer semestre 3.000 denuncias que hubo. Entonces, eso también da cuenta de una sociedad que está viviendo una violencia tremenda y que los animales, nos gusten o no nos gusten, son también receptores de esto, y que habla de una sociedad y da un síntoma de algo que está pasando, ya con la salud mental, en fin. Por eso digo, tiene que ver mucho con la sensibilidad y el enfoque que le pueda dar cada uno. Pero yo creo que es un tema que es interesante debatir en profundidad y sobre todo tratarlo como un proyecto en particular. Creo que de repente hablar de comparaciones con otros proyectos que además son sensibles, cuando hablamos de pedofilia y otros temas, son altamente sensibles, y yo creo que esta es una realidad que surge desde otro espacio, ¿ya? Y por eso hoy día estamos legislando, por eso también creo que es bien transversal las personas que apoyan este proyecto y el debate, digamos, que se pueda ir dando. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, Presidenta. La semana anterior, cuando tomamos o discutimos este proyecto de ley, yo en lo particular también aprobé en general, porque creo que la idea que nos plantean los mocionantes tiene un objetivo que es absolutamente loable. Pero yo tengo una serie de críticas a la técnica legislativa utilizada, y en particular me sorprende de que el Ejecutivo nos plantee esta indicación. Me sorprende porque por varias cosas, y algo ya han dicho los colegas. Primero, desconocemos, y el dato que nos entrega la diputada Marzán, desconocemos la cantidad de sentencias que efectivamente aplican esta medida accesoria, porque me dicen que el 1% se obtiene el 1% de sentencia. De esas sentencias, ¿cuántas se le aplicará a esta medida accesoria? Y supuestamente son 3.000 denuncias al año, serán 300 sentencias. No conocemos ese dato, ¿ya? Yo creo que más que generar este registro, que al final es público, porque la ministra nos dice, no, si no es público es privado, pero lo cierto es que las causales para poder tener acceso a ellas son bastante amplios. Y además le entregamos una carga adicional a los jueces de policía local, que también es una cuestión cuestionable, porque ojo que se le puede entregar la apertura a personas que se dediquen permanentemente al ejercicio del rescate animal, pero además aquellas que ocasionalmente, si tienen algún interés legítimo, por lo menos se dice la norma. Entonces, yo buscaría, Presidenta, por efectivamente darle cuerpo a esta norma, algún tipo de medida alternativa para poder tener los resultados que los mocionantes buscan. Porque el cargarle nuevamente al registro civil con este tipo de registro, no sé si será la mejor medida. Y lo otro que me preocupa mucho es la agravante responsabilidad que nos propone también el Ejecutivo, que es bastante compleja y difícil de digerir, porque nos dice que la agravante. El artículo 291 cuáter dice, será circunstancia agravante del delito previsto en el artículo 291 cometer el hecho en contra de una hembra preñada, recién parida, hasta destete total de la cría o crías. ¿Ya? Que el hecho ya ha sido cometido por el propietario del animal, ya es más clara, pero en particular esa agravante o las demás, creo que también me queda como un gusto extraño. Todo es que, en particular en derecho penal, uno debe ser bastante estricto con las normas que establecen algún tipo de circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, y siento que tal cual hoy día se encuentra redactado por parte de la indicación del Ejecutivo, creo que nos complica. Y lo último que me complica también de sobremanera, Presidenta, dice relación con la proporcionalidad de la pena, y que viene en el informe también de la Biblioteca del Congreso Nacional,
porque ellos nos dicen, ¿sabe qué? Las penas propuestas para maltrato animal se sitúan en el mismo rango de varios delitos menos graves contra mujeres y menores. Es decir, hoy día, de acuerdo a lo que nos dice la biblioteca de la Cámara, o del Congreso Nacional en particular, es que quedarían con las agravantes que nos establece el Ejecutivo a la altura de las lesiones graves, abandono sin resultado o muerte, abuso sexual sin violencia. Es decir, maltrato animal estaría más o menos a la altura de un abuso sexual sin violencia. Entonces, siento, Presidenta, que tenemos un proyecto interesante a mi gusto, que efectivamente da cuenta, pero creo que hace falta mayor maduración y el Ejecutivo con esto, además con el tema de la urgencia que le puso, siento que nos obliga a llevar adelante un debate en el cual creo que todos vamos a concurrir en orden a poder buscar alguna medida, pero nos meten un zapato chino complicando más que avanzando. Diputada Giles y después el diputado Alessandro. Sí, bueno, entiendo que ya entramos en la discusión en particular de una forma bien especial, porque todavía no vamos artículo por artículo, pero me parece que el texto lo requiere, que hagamos esta discusión que pareciera ser una discusión en general, pero que en realidad es una discusión en particular. Y en ese sentido, Presidenta, a mí me gustaría, si es que los colegas tienen a bien escuchar a esta pobre anciana, con permiso del cementerio, que no influye prácticamente en nada, pero que tal vez pudiera eventualmente decir algo interesante. A mí me gustaría que hay dos situaciones que se han reiterado en las intervenciones de los colegas, que a mí me gustaría que pudieran quizás profundizarlas más, porque lo que han dicho es que consideran, entiendo yo, aberrante por sus caras, pero no han dado un argumento de filosofía del derecho, por lo cual no pudiera ser comparable un maltrato a un ser humano a un maltrato a un animal, ¿ya? Me gustaría, más allá de las creencias personales, que pudieran argumentar por qué no podrían tener una equivalencia en términos de penalidad, ¿ya? ¿Cuál es el argumento que hace que tuvieran que ser penalizados de una manera distinta, con una mayor penalización, entiendo, a un ser humano y una menor penalización a un animal? Argumentos me refiero de filosofía del derecho, ¿ya? ¿Qué hace, más allá de la creencia religiosa que pueda tener cualquiera de nosotros, que no es lo que estamos juzgando, desde el punto de vista del derecho, qué haría que eso tuviera que ser así? Primero. Segundo, respecto de la visión que se ha entregado acá respecto de la situación de cuando hay un animal que está gestando o que está amamantando, y esto pareciera llamarles mucho la atención, entiendo, porque tampoco se ha argumentado porque cómo eso se objetivaría. Ahí tendría que decir yo que creo que hay un poquito de falta de calle. Me extraña en el compañero y la vaca que viene de Valdivia. Todos sabemos, o deberíamos saber, que una de las formas más comunes de maltrato animal es justamente cuando se intenta deshacer a alguien de una perrita o una gatita recién parida. Es decir, probablemente eso es el momento en que más vulnerables están los animales en abandono, ¿ya? Y no en abandono también, porque han gestado, han tenido una cantidad de crías que no le parece conveniente a la persona que está, y es efectivamente el momento donde se producen una mayor cantidad de maltratos, ¿ya? Entonces, efectivamente, me parece que eso habría que abordarlo en esta norma, ¿ya? Si tenemos una recurrencia mayor, allí es donde tendremos que preocuparnos de cautelar que no suceda. También en eso me gustaría tener una argumentación de por qué eso les causa problemas. El diputado Alessandro estaba primero. Muchas gracias, Presidenta. Saludamos a la ministra y a la diputada Marzán, que nos acompaña. Gracias. Tomando un poco los argumentos de todos, porque yo creo que todos creemos que es muy importante proteger a los animales, todos creemos que la violencia animal es de las cosas más deleznables,
pero desde el diputado Mulet, que nos llama a una discusión más de Código Civil, de qué cosa es objeto, cosa, cómo regulamos eso desde arriba hacia abajo. El diputado Leiva, que nos llama la atención respecto a esta indicación del Ejecutivo que le pone un agravante cuando esté preñado, ¿cierto? La diputada Giles, que nos llama a una reflexión filosófica. Estaba leyendo la Constitución en sus primeros artículos, dice, la Constitución está al servicio de la persona humana. Entonces, dado que hay un debate tan elevado y que este proyecto nos parece muy importante a todos, quizás es el momento de reconocer que esto es algo muy profundo, que hay que darle más tiempo, que hay que ver cuál es la priorización de esto dentro de las urgencias del país, priorización para la comisión, priorización para las urgencias del gobierno, los costos. Estaba revisando acá recién, este registro cuesta lo mismo que el registro de enfermedades poco frecuentes que se aprobó este año para personas de enfermedades de alto costo o enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, tiene un costo, se lo entregamos al registro civil, va a ser bastante público, está la discusión del Código Civil, está la discusión constitucional, está la filosófica y están las prioridades y las urgencias del gobierno y de la comisión. Entonces, yo creo que es un proyecto muy importante, todos queremos que se proteja mejor y más a los animales de compañía, que la gente los inscriba más, porque estoy de acuerdo que hay muy poca inscripción y yo le daría una segunda y una tercera vuelta a este proyecto para que no vayamos a ir parchando nuestro sistema de atenuantes, de reglas, que al final quede tan incongruente como que el Congreso Nacional protege la vida del que está por nacer en el vientre animal y no en el humano, cosas extrañas, reconociendo la importancia del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Insisto, presidenta, yo creo que toda esta discusión la dimos cuando estábamos tramitando en general, pero no han habido indicaciones que permitan corregir lo que nosotros mismos planteamos en la comisión. Y yo particularmente aprobé, porque me parece un proyecto bien intencionado, pero que efectivamente no ha solucionado los óbices que planteamos en la discusión en general, vía indicación, porque no se han formulado indicaciones. Pero estas las vimos casi en la discusión general, en la última sesión, estaban presentadas estas indicaciones cuando discutimos en general. Sí. Pero no hay nuevas indicaciones que subsanen esas observaciones que planteamos en la discusión en general. El diputado Molet planteaba algo que es el fondo de la problemática, que yo creo que con la ley con la 21.020 se reconoció un estatus jurídico distinto a los animales de compañía y eso está bien, pero hay que discutir el fondo. Ahora, por economía procesal, presidenta, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Que personas que hayan sido condenadas no puedan tener mascotas. Tres variables. Planteaba el diputado de la Vaca por su intermedio. ¿Cuántas condenas tenemos del registro del Ministerio de los Tribunales de Justicia respecto a tenencia? En segundo lugar, modificamos el Código Penal con la ley Cholito, con la 21.020. Establecimos además una escala nueva en materia de penas, que es inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de mascotas. Yo creo que el problema es que no se está cumpliendo lo que nosotros aprobamos o la ley vigente. Es súper simple. El registro civil debiera establecer, incluso desde el punto de vista reglamentario, ejercicio de potestad reglamentaria del Ejecutivo, y no una nueva legislación para que el registro de mascotas no permita, como adoptante o tenedor de una mascota, aquel que ha sido condenado. Simple. ¿Por qué una tramitación? Yo sí le encontraría sentido, lo han planteado varios diputados, lo planteaba el diputado Molet, respecto de la naturaleza jurídica de la mascota, como planteaba la mocionante, la diputada Marzán, esto ha evolucionado, hoy día las mascotas las consideramos parte de nuestras familias. Bueno, eso necesita un tratamiento de fondo, pero no tramitar una nueva ley, siendo que hoy día la norma vigente es suficiente y bastante. Y a través de potestad reglamentaria yo podría establecer, como tiene una inhabilidad absoluta perpetua para tener mascota, que efectivamente no se inscriba o permita inscribir en el registro de mascota. La pregunta es, ¿cuántas personas registran una mascota? La persona que es, y otra pregunta, ¿la persona que es maltratadora habitual va a inscribir su mascota en el registro? Yo creo que no. Entonces, pierde eficiencia y objetivo de la norma, presidenta.
Gracias, diputado. Bien, sí, le voy a entregar al tiro la palabra, ministra. Eso sí, antes me la quiero entregar a mí. A ver, a mí me parece bien que estemos dando esta discusión, porque esta es la discusión en particular. Y tenemos que darla, y vamos a ir avanzando artículo por artículo, y yo también espero y me imagino que el Ejecutivo durante esta discusión en particular va a tener toda la voluntad para ir acercando posiciones y presentando indicaciones que nos permitan poder sacar este proyecto adelante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, compartiendo que hay una discusión de fondo que señalaba el diputado Mulet, acá efectivamente, como señalaba la diputada Marzán y el diputado Leiva, hay cuestiones que ya están medianamente resueltas en nuestra legislación. Y una de ellas es que existe una inhabilidad, que hoy día no tenemos ninguna forma de hacerla real, de hacerla efectiva. Y entiendo que lo que trata de hacer este proyecto justamente es que eso sea así. Ante eso está la pregunta del diputado Lonton sobre el tema de los certificados de antecedentes, y yo también quiero agregar otra pregunta, ministra, que es, más allá de toda esta tremenda regulación sobre si tiene interés legítimo o no, y que sobrecarga además a los juzgados de policía local, ¿no sería mejor simplemente establecer una obligación para quien vende mascotas de pedir el certificado, tal como ocurre con los otros certificados, que no es que no sean públicos, sino que finalmente, o sea, no son públicos, pero sí existe la posibilidad de que alguien, para contratar a otra persona, pueda pedir el certificado, por ejemplo, si esa persona está o no en el listado de la pedofilia, tiene otra regulación distinta. Creo que sería mucho más eficiente quizás incluir una norma que establezca una multa o algo así en caso que quien venda animales le venda a alguien sin solicitar o acreditar que esa persona no está en este registro, más que sobrecargar a los juzgados de policía local, que ya están muy sobrecargados, y que también entiendo, según lo que señalan distintas organizaciones, al menos de mi distrito, es que gran parte de esta legislación no se cumple porque los juzgados de policía local no hacen la pega, ¿no es cierto? Y también en cuanto a que efectivamente tanto el Ministerio Público como las policías, por la imposibilidad, o voy a decirlo de manera coloquialmente, por no quedarse con el cacho de los animales, que no saben qué hacer con ellos, no avanzan en la investigación. Y por eso entiendo que está esta idea de que el Ministerio Público pueda tener convenios con ellos para entregar a las organizaciones los animales y así lograr que las investigaciones avancen. Yo al menos entiendo que ese es el marco del proyecto. Yo lo voté en general porque me parece que es necesario, no solo por el tema que señalaba el diputado Sánchez. Claro que acá hay una discusión de fondo sobre el bien jurídico, y que también señalaba el diputado Mulet, que en la escala de valores de nuestro país, de nuestra sociedad, donde está una mascota, yo sé que esa es una discusión muy profunda, pero lo que yo creo que hay hoy día y que es indiscutible es que cuando pasan estos casos de maltrato, que son después mostrados por redes sociales, genera mucha indignación social. Y al menos en mi distrito, casi que, o sea, atacaron a una persona que cometió zoofilia técnicamente, y eso generó un tema social más allá de cómo valoremos el bien jurídico protegido de la mascota. O sea, acá hay una sensibilidad real. La Corte Suprema ya ha señalado que las mascotas son parte de la familia. Esa sensibilidad existe y creo que hay que hacerse cargo y entregarle ciertas respuestas. Si no, esto finalmente termina en que cuando pasa algo, como hay impunidad, la gente se toma la justicia por sus propias manos. Y recuerdo que acá, en esta región, una persona fue asesinada. Acuchillaron por haber atacado a un animal, no recuerdo la circunstancia, y como hay esta sensación de impunidad, la misma que ocurrió en Punta Arenas, que fue un caso de zoofilia, la gente va y lo ataca directamente. Y creo que más allá de la discusión sobre cuál es el rango jurídico del animal o no, ahí sí tenemos un problema social que hay que atender. Cuando la gente se toma la justicia por sus propias manos, significa que el Estado está renunciando a algo que es importante, que es ser efectivo en las sanciones. Con eso le entrego la palabra, ministra, para que pasemos a la votación. Muchas gracias, presidenta. Muy interesante el debate que se ha dado y las distintas inquietudes planteadas por los señores y señoras diputadas. Voy a tratar de hacerme cargo en el mismo orden en que fueron formuladas las interrogantes. Primero contestando, si bien ya no estaba el diputado Mulet, respecto a la naturaleza, ¿no es cierto?, del animal. Efectivamente no ha habido una modificación al Código Civil y estos siguen siendo considerados como cosas, pero sin perjuicio de aquello, el Código Penal reconoce, ¿no es cierto?, un estatus especial, y por eso ya está tipificado el delito de maltrato animal, más allá de la naturaleza de cosas que no se ha modificado del Código Civil.
Respecto al tema del acceso al registro, a ver, nosotros acá lo que estamos haciendo es generar una herramienta para que efectivamente una inhabilidad que hoy día existe se pueda hacer efectiva, porque en la práctica eso no se está cumpliendo. Hay distintas modalidades, se ha planteado acá. Por una parte teníamos el tema, ¿no es cierto?, del certificado de la ley 18.216. Hoy día el certificado de la ley 18.216 efectivamente no contempla esta variable y una posibilidad, como decía por su intermedio presidenta, era el diputado Leiva de poder incorporar. La ley, el certificado antecedente de la 18.216 efectivamente tiene como finalidad básicamente no entorpecer la reinserción, ¿no es cierto? Y por eso también se permite limpiar los antecedentes y todo, y por tanto acá tiene una finalidad específica que es prohibir que efectivamente las personas que hayan sido condenadas por maltrato animal puedan tener acceso al cuidado de animales. No tiene por objeto esto, o sea, en el fondo podría entorpecer que efectivamente esta variable se utilizara para otras cuestiones menos acotadas, que es la que aquí se pretende que efectivamente tenga bajo su custodia, cuidado, un animal. Y de esa perspectiva también hablaba por su intermedio presidente lo del registro de mascotas, que es otra variable, digamos, que no está acá y que en la práctica es un registro que lleva la subdere de acuerdo a la ley Cholito, y en la práctica para poder cumplir el objetivo de la inhabilidad también tendría que hacerse el cruce con el registro civil finalmente, digamos, que es lo que pretende este registro para hacer justamente el cruce de las dos cuestiones. Este registro tiene por objeto cumplir efectivamente ese mandato de la inhabilidad. Adicionalmente, por su intermedio, presidenta, se planteaba la duda sobre la accesibilidad al registro. El tema que tú planteas, presidenta, y la diputada Marzán, por su intermedio, es justamente el tema restringido, ¿no es cierto?, a quienes tengan un interés legítimo, justamente para evitar que ocurran casos que esta información se divulgue, ¿no es cierto?, y finalmente tengamos autotutela y que exista la posibilidad que vaya, ¿no es cierto?, a atacarse a quienes estén en el registro por haber cometido, ¿no es cierto?, haber sido condenados por maltrato animal. Y por eso se establece una restricción respecto a quienes pueden acceder a este registro. Uno, desde luego, está abierto, podría establecer un procedimiento más simplificado. Aquí hay una cierta presunción respecto de ciertas personas que tienen el interés legítimo, se presume, y por tanto no tienen que acreditarlo, y otra persona que no está en esa hipótesis de presunción de aquello, se hace este procedimiento simplificado para poder acceder al registro. Y por supuesto uno podría eventualmente analizar y evaluar fórmulas que permitieran esa accesibilidad, a lo mejor sin un procedimiento que pudiera permitir, pero garantizando lo que es importante, el carácter no público del registro, justamente para resguardar también la integridad de las personas que han sido condenados por esto, para que efectivamente no haya justicia por mano propia respecto de terceros. Respecto al tema de los convenios con el Ministerio Público, esto ya fue conversado con el Ministerio Público, con la PDI. Hoy día en la práctica ocurre, pero ocurre de facto, digamos, y no hay un criterio uniforme para la celebración de estos convenios. Es muy importante para poder reubicar los animales rescatados. Y de esa perspectiva es el propio Ministerio Público quien ha solicitado que esto se regule para efectos de que quede estandarizado y efectivamente no queda al arbitrio, ¿no es cierto?, de la buena voluntad del fiscal que le corresponde el caso y poder efectivamente hacer la reubicación como corresponde a los animales rescatados. Luego, respecto al tema que salió con bastante reiteración del agravante en el caso de la hembra preñada, digamos, o hasta que se destete acá, al igual que todas las agravantes, recordemos que tiene que probarse el dolo, y si efectivamente será una cuestión que pondere el juez, y si eso no logra acreditarse, que efectivamente no va a operar el agravante. En ese sentido no hay una alteración respecto a las reglas generales del derecho penal en ese sentido. Acá también se planteaba por su intermedio presidente el diputado Sánchez que nosotros no estamos haciendo desde luego un símil en gravedades distintas, pero en la práctica aquí existe una tipificación de un delito que tiene una pena accesoria, en lo que nosotros estamos tratando por la vía de la propuesta que se hizo tanto de los mocionantes como la indicación sustitutiva propuesta por el Ejecutivo, es que efectivamente podamos garantizar el cumplimiento de esta pena accesoria, porque en la práctica se ha constatado que los hechos no se cumplen, y hay que buscar, por tanto, siendo ese el objetivo, el medio más idóneo para poder garantizar el cumplimiento de la misma. Acá también se planteó el tema de las penas. Acá nosotros no estamos alterando, digamos, las penas que existen hoy día. Existen penas, y este es un debate amplio sobre la proporcionalidad de las penas. Nosotros además no lo estamos poniendo, digamos, como un agravante que opera de pleno derecho, sino que es de lo que pondera justamente el juez para garantizar esa lógica de proporcionalidad, porque nos parecía, y lo conversamos con la diputada Marzán,
una de las principales emocionantes sobre el proyecto, que al ponerlo, digamos, de manera automática, efectivamente generaba una desproporción respecto a las penalidades, pero ya hay una desproporción de base respecto a ciertos delitos y que no estamos alterando, digamos, por la vía de este proyecto. En el caso de... bueno, eso básicamente creo que ahí me hice cargo de todas las esto y por supuesto disponible para poder discutir y analizar. Entiendo que hay voluntad y disposición de poder garantizar, como digo, el objetivo del proyecto, que es como ante una situación, ¿no es cierto?, que genera bastante conmoción social, como es el maltrato animal, que además ha sido no solo más recurrente en el tiempo, sino que con mayor ensañamiento muchas veces respecto de los animales, que efectivamente podamos encontrar una modalidad que permita garantizar una pena que ya existe y establecer agravantes objetivas en los casos de que se establece en el proyecto por su intermedio, presidente. Muchas gracias, ministra. Bien, entonces, si le parece al secretario, partimos con la votación. ¿Yo podría hacer solo una alusión? Sí, por supuesto, diputado Leiva, tiene la palabra. Muy breve, yo insisto, presidenta, mire, en el intertanto, lo que he hecho es un ejercicio que acostumbro a hacer. Primero, analizar la norma, la ley Cholito 21.020, inciso 10, aquí me ayudaron. Inciso segundo, establece que toda persona que es tenedor de una mascota tiene que inscribirlo en el Registro Nacional de Mascotas que establece. Bueno, yo ingresé a la página registratumascota.cl, donde tenemos que registrar todos nuestros animales. Y en esta página se establece cuáles son los requisitos. Y uno de los requisitos es restricción: no podrá registrar animales de compañía, personas que hayan sido condenadas con la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales. Exacto. Vale decir, opera el sistema. ¿Qué es lo que pretendemos modificar acá? Es que no... sí, ministra, le doy Pero, la palabra. pero ese es el tema. Ah. Si el registro de mascotas me impide inscribir como tenedor, pregunto, ¿está bien? Ah, ya. Me impide inscribir hoy día actualmente una persona que ha sido condenada con la inhabilidad absoluta para tener mascotas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué vamos a crear un registro? Si bastaría con esa condena que está en línea del registro civil, porque uno para acceder tiene que meter su clave única, o sea, un sistema que funciona. Lo que pasa es que el problema de fondo es que las condenas son muy pocas. Y alguien que quiere seguir delinquiendo y maltratando animales no lo inscribe en un registro. Sí, ministra. Por su intermedio, presidenta, efectivamente acá lo que se pretende es modificar y prevenir que personas que hayan sido condenadas lleguen inclusive a la posibilidad de tenerse de mascota, porque en definitiva muchos tampoco ni siquiera registran, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, pero en definitiva eso ya es post, por su intermedio, presidenta, al diputado Leiva, porque acá lo que se pretende justamente es impedir que esas personas lleguen siquiera a tener las mascotas, porque en definitiva ya tienen, cuando van a la inscripción, porque ya son tenedores de estas mascotas y las pueden inscribir. Entonces en la práctica por eso se pretende hacer el cruce, para efectivamente evitar que se materialice esa inscripción. Gracias, ministra. Lo que yo entiendo, diputado, es que pese a que existe eso, no hay manera de operativizarlo. Y finalmente hoy día quien tiene una condena puede ir a inscribir. No puede inscribir. Sí, puede inscribirlo. No hay ninguna forma en que esa página... Registra tu mascota.cl, no puede, depende de la subdele. Exacto. Sí, bueno. Ahí entonces la pregunta de fondo es si en la subdere realiza ese trabajo. Claro. Diputado Alessandri, después la ministra. Le quería proponer que votemos y hacer una votación única, económica. Gracias. Sí, no, yo no estoy de acuerdo porque al menos yo no quiero votar el proyecto en un bloque. ¿Eso están proponiendo? No, creo que yo voy a hacer alguna distinción en mi votación según los artículos. Ya. ¿La ministra que había pedido la palabra o no? ¿Ministra? ¿No? Por su intermedio, presidenta, se han planteado una serie de dudas. Bueno, la mayoría de los diputados y diputadas ya no están en la sala. En la práctica, una modalidad, digamos, ya estamos en votación en particular, pero si hay dudas, o sea, como digo, hay varias cuestiones que hemos tratado de clarificar mediante las explicaciones que hemos dado. Hay algunas cuestiones que uno podría facilitar, como dice por su intermedio, presidenta, el diputado Leiva. Acá lo que se pretende es la tenencia responsable, que es anterior como a la inscripción. No necesariamente todos los que tienen animales los inscriben finalmente. Entonces, en la práctica, ese es un problema fáctico que se pretende resolver justamente con este proyecto. Gracias, ministra. Sí, diputada Marzán. Lo que pasa,
Presidenta, muchas gracias. Que además, bueno, yo igual la explicación que doy es para un poquitito los diputados que se han ido ahora. No es solamente para las personas que quieran tener un animal de compañía, las personas que violentan, que son veterinarios, que son peluqueros, en fin, que ha sucedido y hay denuncias, también quedarían inhabilitados y quedarían dentro de un registro. A lo mejor ellos no tienen estos animales de compañía. Ahora, lo que yo dije delante, que el diputado y la vaca por su intermedio, yo siento que a lo mejor no fui clara en la explicación, es que estamos haciendo un trabajo paralelo con Fiscalía Nacional, porque las organizaciones o las personas naturales que hacen denuncias no tienen una buena recepción de esas denuncias. Por lo tanto, las denuncias que se ingresan, dando esa estadística que dije el año 2024, el primer semestre de 3.000 denuncias aproximadamente solamente el 1% llegó a condena, pero ahí no es solamente un tema de los tribunales, es un tema también que los fiscales, policías, PDI no tienen un protocolo determinado por el cual ellos se rijan, entre comillas, para hacer esa recepción de denuncias, y todo queda al arbitrio de que si a la persona le gustan o no le gustan los animales, eso es reconocido en el trabajo que estamos haciendo con Fiscalía. Entonces, claro, porque cuando ha habido condenas es porque ha tocado que justamente un fiscal es sensible con el tema o es animalista, en fin, pero eso es un tema que es bien azaroso y la idea es que esto no sea así, ¿ya? Por eso se está buscando este registro nacional, se está haciendo este trabajo de recepción de denuncias unificada y que se va a hacer extensivo y se va a hacer con protocolo. Ya está casi listo el borrador para lanzarlo. Nosotros estuvimos como un año trabajando, más de un año con Fiscalía, mucho más de un año, con organizaciones de todo Chile, porque pasa en todo Chile. Entonces todas las organizaciones contaban su experiencia. Por eso también hay bajas condenas, porque según Fiscalía igual, con todas las indagatorias que se hicieron, hay protocolos existentes pero que no se están llevando a cabo por parte de los propios organismos. Entonces eso también es un reconocimiento por parte de ellos, por eso el fiscal siempre estuvo muy de acuerdo con que esto se hiciera y se hiciera extensivo, porque más allá, si a un carabinero, PDI o fiscal le gusten o no le gusten los animales, hay una denuncia y tienen que recibirla con todos los protocolos que se van a quedar nuevamente establecidos, refrescados y enriquecidos. ¿Ya? Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Sí, sobre el punto, para que no se me malentienda mi intervención anterior. Ahí hay un problema estructural. Cuando uno va a hablar, efectivamente, como dice la diputada, con el Ministerio Público o con las policías, te señalan que, claro, hay desincentivos para tomar estas causas. Sobre todo, uno de ellos es qué se hace con las mascotas después. Por eso cuando me hablaba yo de cacho, diría que para algunos fiscales y policías es un cacho tomar estas causas y avanzarlas porque tienen un problema práctico, que es qué hacen con estas mascotas, que no pueden dejarlas con el maltratador o maltratadora, no pueden llevarlas a dejarlas en la calle, y eso hace que haya baja penalidad o condena. Lo que yo también creo que es un problema social cuando, dada esa baja condena, hay sensación de impunidad y por tanto la gente finalmente ejerce violencia directamente ante quien maltrató. Bien, yo creo que estamos ya en posición de votar, ministra. ¿Sí? Presidenta, no, también tomando en consideración que se han planteado varias interrogantes, también una alternativa es que como ministerio podemos poner a disposición que nos podamos juntar con los asesores y los parlamentarios y tratar de buscar, dado que hay un interés común en el objetivo del proyecto, pero hay dudas más profundas, digamos, que podamos analizar y buscar una fórmula intermedia. Decisión, por supuesto, de ustedes, pero lo pongo a disposición para que se evalúe cuál de las dos alternativas y, claro, en ese caso se podría bajar la urgencia, si es que fuera el caso, poder convenir esa fórmula. Gracias, ministra. Le agradezco la disposición. Le pregunto al resto de los parlamentarios, ¿estarían dispuestos a no votar hoy día para generar esta mesa? Y es una votación es una decisión que tenemos que tomar por mayoría. Si no hay unanimidad, la ponemos en votación. Preferimos votar. Votar, ya. Lo vamos a votar entonces. Secretario. Sí, puede ser una votación económica, mano alzada, quienes están a favor de hacer esta mesa. Perfecto, votación económica. ¿Quiénes estarían a favor de levantar esta mesa junto al Ministerio, suspender la votación hoy día para lograr algún paquete de indicaciones que nos permitan aprobar el proyecto? ¿Alguien? ¿Y en contra? Tenemos un voto. Estamos votando, diputado Longton, la ministra nos acaba de proponer
levantar una mesa, no votar en particular el proyecto, sino que levantar una mesa con el ministerio, con nuestros asesores, para lograr una redacción de este proyecto que nos permita aprobarlo y resolver el problema de fondo. Hasta el momento estamos en votación económica, 2 votamos a favor de que se levante esa mesa y entiendo que 2 diputados que no, así que su voto es decisivo, diputado Longton, por eso le quise explicar, su voto es decisivo. Si usted vota que no, votamos en particular. Si usted vota que sí, levantamos la mesa. ¿Quién votó que no? El diputado Alessandri, y no sé si el diputado Sánchez logró votar que no. Sí. Ya. Armar una mesa prioritaria. A ver, vuelvo a repetir, ya, a ver. A ver, estamos todos, claro. Sí, estamos de acuerdo. A ver. Yo le quiero ser súper franco. Sí. Este es un proyecto que tiene urgencia al Ejecutivo. Y que lo hemos Sí. discutido en todas estas oportunidades, tiene urgencia suma. Ya, a ver, pero tenemos que resolver. La ministra nos propone levantar una mesa, no votar en particular, y para llegar a una redacción que a todos nos acomode. El diputado Alessandri, el diputado Sánchez votaron en contra, el diputado Leiva y la presidenta votamos a favor, nos quedan 2 votos, diputado Ilavaca y diputado Longton. Por favor, secretario, pida la votación. Diputado Ilavaca, por favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Presidenta, a favor. En contra. El diputado Longton. En contra. No se reunió la mayoría de los presentes en la votación. No hay mayoría de diputados participantes en la votación. Perfecto, se entiende rechazado entonces. Ya, ahora sí vamos a pasar a la votación en particular. Secretario. Sí. Presidenta, corresponde por lo tanto, como usted lo ha señalado, iniciar la discusión y votación en particular del proyecto. Tenemos en primer término su forma estructural, ¿cierto? Tiene un artículo primero que agrega un conjunto de disposiciones o artículos que modifican la ley número 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía de la siguiente manera, dice el proyecto en su texto original. Agrégase el siguiente nuevo artículo 23, pasando el actual a ser 24 y así sucesivamente del siguiente tenor. Artículo 23. Estamos viendo el proyecto original, Secretario, ¿cierto? este es el proyecto original, ¿no Original. es cierto? Ya, va a leer todo el proyecto original y después... Sí, y la idea sería, claro, explicar un poco que el artículo 23 establece que habrá un registro nacional. Claro, pero de eso ya condenados. fue reemplazado por las indicaciones del Ejecutivo. Sí, Sí. sí, sí. Sí, la indicación del Ejecutivo lo que proponen es, en su artículo primero, sustituir todas las disposiciones del artículo primero del proyecto de ley, estableciendo un título sexto bis del Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal. Le propongo a la comisión que votemos del artículo 22 bis hasta el artículo 22 septies, que es todo el Registro Nacional de Condenados de Maltrato Animal, que hagamos una votación con eso. ¿Les parece? Ya, perfecto. Ya, secretario. Ya, como se ha dispuesto, en votación el artículo primero de la indicación del Ejecutivo, que agrega un título 6 bis del Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal, que va del artículo 22 bis al 22 septies. Don Jorge Alessandri, artículo indicación del Ejecutivo que sustituye el artículo primero. Abstención. Don Marcos Ilavaca. Por su animal de compañía afuera. Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. A ver, en lo puntual relativo
al registro, y tal como dije antes, yo en lo particular voy a votar en contra, porque creo que no hay coherencia con la legislación hoy vigente respecto a quienes cometen delitos también bastante graves en contra de personas. Entonces, por una cuestión netamente de coherencia, que en el fondo esto podría ser una herramienta interesante, pero dándose además la duplicidad, además que ya mencionó por ciento medio el diputado Leiva, me parece innecesario, por lo tanto yo voy a votar en contra. En contra, diputado don Luis Sánchez. Diputado Presidenta. ¿Sí? ¿Soy la última? Sí. A favor. A favor. Tenemos 2 votos a favor. Don Luis Sánchez votó en contra. Perdón, votó en contra. Entonces sería un voto a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. ¿Listo? Sí, Presidenta. 1 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Perfecto, rechazado entonces. La indicación. Bien. Ahora corresponde votar la propuesta original, el artículo 1 del proyecto. Ya, repetimos la votación entonces, me imagino, ¿les parece? ¿Sí? Ya, por la misma votación. Secretario. 1, 1, 3. Rechazado. Comparado, página 8, artículo 2, tenemos también una propuesta del Ejecutivo para eliminar el numeral 1 del artículo 2, pasando el actual numeral 2 a ser numeral 1. ¿Qué es lo que se elimina? Perfecto. Se elimina el numeral 1 que agrega en el inciso final del artículo 291 bis, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido a la siguiente nueva frase. Asimismo, la pena se aumentará en 1 grado si se cometiera en contra de una hembra preñada o recién parida. Esto ya pasó a una disposición diferente que... Perfecto. ¿Hay que votarlo igual, secretario? Sí, exactamente. No, con la votación del numeral 3, ¿no se entiende? ¿No? ¿No? Ya. A ver, diputados, tenemos que votar en la página 9 la redacción del agravante anterior. ¿Ya? Estamos en la página 9 y hay un proyecto original que establecía una redacción para el agravante, que es: asimismo, la pena se aumentará en 1 grado si se cometiera en contra de una hembra preñada o recién parida. Eso fue reemplazado por la indicación del Ejecutivo. Ahora vamos a votar la original, ¿ya? ¿Les parece que repitamos ¿cómo? Diputado Sánchez. Sí, Presidenta, lo mismo que dice por ciento en medio el colega Alessandri. Quiero entender bien porque he visto esto tratado de múltiples formas en distintas comisiones, además en la sala. Aquí hay una indicación que básicamente es una votación separada, como lo veo yo, porque la indicación es eliminar un artículo en particular del proyecto de ley. ¿Lo tratamos como una separada o lo tratamos como una indicación? ¿Qué estamos votando? ¿La indicación del Ejecutivo de rechazar o estamos votando a favor para el eliminar? Artículo? ¿Podría ser una opción? Claro, Secretario, o sea, quiero saber. ayúdenos con eso. Determinante eso. Sí, efectivamente, la propuesta del Ejecutivo es suprimir el numeral 1 del actual artículo 2 del proyecto, que se refiere a una situación específica de agravante, que ya está contemplada más adelante en el mismo proyecto. Quedó claro entonces, quienes votamos a favor estamos por eliminar la redacción que fue reemplazada por el Ejecutivo. ¿Les parece que votemos por unanimidad a favor de la indicación del Ejecutivo? Eliminando. ¿A favor para suprimir? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Unanimidad? Sí. Es como aprobar para La página 8, 9. artículo La 2. redacción del asimismo, eso es lo que estamos votando. ¿Nos puede confirmar, secretario, si A ver, votamos a favor? vuelvo ¿Cuál es el a efecto? repetir. A ver, orden. Vuelvo a repetir. Hay una redacción original del agravante que el Ejecutivo reemplazó, ¿ya? Por otra. Entonces, tiene una indicación el Ejecutivo que quiere eliminar esa redacción original. Nosotros no queremos esa redacción original, ni el Ejecutivo tampoco. Por eso la propuesta es que votemos por unanimidad a favor de la indicación del Ejecutivo que lo elimina. Sí, diputado Alonso. Presidenta, cuando
no se presentan indicaciones para eliminar, porque eso se tiene que votar. Generalmente, reglamentariamente no se hace. No es necesario presentar algo para eliminar porque se tiene que votar. Entonces, como que lo hemos discutido otras veces, Presidenta. El proyecto se vota en orden y por lo tanto vamos a llegar a esa norma que se tendrá que votar. Es innecesario presentar este tipo de indicaciones, Pero la Presidenta, indicación porque la conclusión es la misma. Sí, se tiene que votar. perfecto. El tema es que la indicación ya está presentada por parte del Ejecutivo para eliminarla. ¿Dónde dice eliminación? En la página 8, en la tercera columna, donde dice indicaciones del Ejecutivo, al artículo 2, numeral 2, para eliminar su numeral 1. Esa indicación, que puede ser innecesaria, está. Votémosla a favor y con eso terminamos la discusión, ¿les parece? ¿Sí? ¿Por unanimidad? ¿Listo? Ya, aprobada entonces, secretario. Y con eso se entiende que está rechazada la original. Indicación ejecutiva, perfecto. Entonces, don Jorge, a favor. Si rechazamos la indicación, A favor. se veía por incompatible. A favor. Igual, indicaciones Igual, es incompatible con el texto. Una pregunta, Presidenta, de forma. Cuando la diputada Giles, ella decía abuela, no influyente, añosa, pidió el acuerdo para dejar su voto a favor en particular para este proyecto. ¿Para cuál de las votaciones? No, ¿Para fue en todas? general. En la votación anterior. Solo en sí, general. sí. Ah, ya. Fue la votación anterior. Pero no quiso apoyar este proyecto. Si no se quedó aquí. Ya. ¿Le parece, secretario? Vamos, con el número Entonces 3. este ya se cayó. Rechazado. Exacto. Rechazado. Después, Presidenta, hay una indicación también del Ejecutivo que está en la página 9 del comparado, que incide en el numeral 2 del artículo 2 del original del proyecto. Este numeral 2 lo que hace es agregar un nuevo artículo 291 ter, pasando el actual a ser cuater del siguiente tenor. Y dice: en todo caso, si el delito se cometiera en contra de una hembra preñada o recién parida, la multa se aumentará siempre al doble. Se entenderá por recién parida el periodo del animal hembra que va desde el nacimiento de la cría hasta el destete total. Por su parte, la indicación del Ejecutivo reemplaza este numeral 2, que ha pasado a ser numeral 1 por la eliminación del anterior, agrega el siguiente artículo 291 cuater nuevo, del siguiente tenor. Artículo 291 cuater, serán circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 221 bis las siguientes: a. Cometer el hecho en contra de una hembra preñada o recién parida hasta el destete total de las crías o crías. De la cría o crías. B. Que el hecho haya sido cometido por el propietario del animal o por quien lo tenga a su cuidado. C. Cometer el hecho para coaccionar, intimidar o producir menoscabo psíquico a las personas a las que se refiere el artículo 5 de la ley número 20.066, siempre que el hecho no sea constitutivo de un delito más grave. D. Cometer el hecho de en un evento público o difundirlo a través de las tecnologías de la información o de la telecomunicación. Presidenta, le corresponde, por lo tanto, votar este numeral 3 del Ejecutivo que sustituye el numeral 2 original del proyecto, del artículo 2. Gracias, secretario. A mí me gustaría poder votar, usted explíqueme cómo podemos lograr esto técnicamente, el artículo, pero sin la parte o recién parida, coma, hasta el destete total de la cría o crías. O sea, solo que quede como agravante cometer el hecho contra una hembra preñada, porque así nos ahorramos todos los problemas como de tipificación Ya, penal. esta votación separada es relativa al artículo 191 cuater. Esa parte, después de preñada, No puede dividir una ¿no se puede? valoración, ¿no? Cometer el hecho en contra de una hembra preñada o recién parida hasta el destete total de las crías o crías. Eso sería una indicación. La indico. Le puedo pedir a la o sea, ¿Puede ser votación separada? ¿Se puede? sí, esa, Sí, de acuerdo con el artículo 295 del reglamento, cualquier diputado podrá pedir que se divida una proposición antes de cerrarse el debate, salvo en dos casos: las observaciones formuladas por el presidente de la República, y dos, que de dividirse la proposición puede incurrirse en una decisión inconstitucional, situación que debe ser calificada por el presidente y que no es el caso. perfecto. Disculpe, Ya. por un tema
Diputado secretario, Leiva. yo podría llegar a dividir o diseccionar un inciso en cuántas palabras tenga el inciso, con esa interpretación. Exacto. Entonces, yo creo que no aplica, digamos. Solo O sea, lo planteo por a un ver, tema de forma. Pues yo podría eh, votar de un artículo cada frase, cada oración, incluso cada palabra. Eso es Claro. lo que señala el reglamento. No, pero es que para que pero además, lo quiero dejemos sentado, recordarle sí. a la comisión que incluso el Tribunal Constitucional así fue como legisló la objeción de conciencia. Creo que nosotros en eso tenemos muchas más atribuciones. Sí, borrando palabra por palabra, el Tribunal Constitucional creó la objeción institucional. Creo que nosotros en eso tenemos mucha más legitimidad democrática para ir votando especificidades. Secretario. Esa es la costumbre de dejarla sentada cuando uno quiera dilatar algo para decir, Presidenta, yo solo quiero, Sí. Presidenta, yo Bueno, solo a quiero, ver, entonces, lo que, si usted me permite, Presidenta, si no les parece, solo por reglamento, Presidenta, yo quiero dejar sentado. preparo la No, indicación. sí está bien, pero yo quiero dejar sentado que no comparto esa interpretación en caso alguno, porque eso permitiría, independiente de lo que haga el Tribunal Constitucional, en un control a priori, Te fue a posteriori. claro, pero no en la tramitación particular, pues yo podría pedir votación separada de cada palabra que no sea inconexa. Entonces, eso permitiría dilatar en extremo el desarrollo de un proceso. Entonces, usted toma una decisión, pero yo quiero dejar sentado en la comisión de que yo no comparto ese criterio. Gracias, diputado Leiva. Sí, por el punto, y creo que después de lo que ocurrió en la comisión... A ver, orden, por favor, me di la palabra. Tomo el punto, y creo que después de lo que apreciamos todos en la votación de la ley de pesca, y que un diputado de esta Cámara dilató el proyecto, creo que es un mal precedente, así que si me pueden dar 1 minuto y medio para que yo redacte la indicación y lo hagamos como corresponde según el reglamento. ¿Ya? Gracias. Sí, suspendemos 2 minutos, hasta las 16:35. Presidenta, de su autoría la indicación en virtud de la cual sustituye, ¿cierto?, la norma del artículo 291 ter del proyecto original por este artículo 291 quater, virtud del cual se establece que serán circunstancias agravantes en su propuesta del delito previsto en el artículo 291 bis las siguientes: a. Cometer el hecho en contra de una hembra preñada. B. Que el hecho haya sido cometido por el propietario del animal o por quien lo tenga a su cuidado. C. Cometer el hecho para coaccionar, intimidar o producir menoscabo psíquico a las personas a las que se refiere el artículo 5 de la ley número 20.066, siempre que el hecho no sea constitutivo de un delito más grave. D. Cometer el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información o la comunicación. Señora Presidenta, su propuesta. Ya, bien, quedó claro, entonces estamos votando mi indicación. Secretario. Artículo 291 quater. ¿Tu indicación cuál es? ¿Esa la que acaban de leer? Sí, Sí. que le saqué la parte de las crías y eso. Artículo 291 quater. Indicación. Sí, todo eso se lo saqué. Señor Presidente. Ya, en votación entonces la indicación presentada por la Presidenta que se acaba de leer, ¿cierto? Don Jorge Alessandri. Abstención. Abstención. Caristo, Cariola, Flores, Fríes, el Banco de la Vaca, Don Virgilio. Don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Lonto. Presidenta, una salvedad. La letra E a mí no me hace mucho sentido porque el tema del evento público, difundirlo a través de tecnología, información o la comunicación, no tiene relación directa con el delito. Una cosa es la comisión del delito y otra cosa es las consecuencias de ese delito para quienes siendo víctima del delito, pero no hay una relación de causalidad de la comisión del delito con la difusión. Y si es que fuera así, también me llama la atención de que, por ejemplo, un secuestro que se pueda hacer difundido públicamente, como ocurre habitualmente, no tenga ninguna consecuencia en este caso. Por lo tanto, no me hace sentido y por lo menos me parece una innovación que jurídicamente
me parece que distorsionaría otros tipos penales y le agregaría elementos que por lo menos a mí no me terminan de convencer, así que voy a votar en contra. En contra, don Andrés Longton. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. A ver, de este artículo, la única parte que encuentro yo y sobre la base de lo que he planteado anteriormente me hace más sentido es el uso, digamos, de este maltrato animal para producir un menoscabo psíquico, intimidación. Aquí se habla de la ley 20.066, que básicamente es la ley de violencia intrafamiliar, pero siendo esa parte bastante interesante, me parece reiterativo con la misma ley mencionada, la misma ley 20.066, que ya establece la figura de la violencia psicológica, que podrían causarse perfectamente por esa norma en particular. Entonces, dado que la única parte que a mí me parece resulta más interesante que efectivamente esto se sancione ya está recogido por la legislación, entonces me voy a votarlo en contra también por ese motivo. Muchas gracias. En contra, diputado don Luis Sánchez. Presidenta. Sí, quiero votar y señalar por qué, para que quede la historia de la ley, es que yo entiendo que para que funcione como un agravante, tiene que ser la misma persona quien comete el delito, quien además lo sube a redes sociales. Eso entendí de la redacción del texto, y por eso voto a favor, porque entiendo que no estamos tipificando una falta o delito adicional, sino que como es agravante está asociado a quien fue autor o autora. A favor, secretario. Gracias, presidenta. Se han recibido 2 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención. Rechazado. Sí. Y habiéndose rechazado, entonces corresponde pronunciarse sobre el artículo 191 quater por la misma votación tendría que ser, porque... ¿Sí? ¿Les parece? O reglamentariamente darla por rechazada por ser incompatible con lo aprobado. Sí, Perfecto. exacto. Con lo aprobado, con lo rechazado, con lo ya votado, claro. Exacto, eso fue Ya, lo que quise. bien. Gracias, secretario. Ya, tenemos, les quiero hacer una propuesta. En el numeral 4 tenemos el 291 quinquies y el 78 bis A, que buscan ambos que el Ministerio Público pueda coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Les parece que los votamos los dos como paquete? ¿Sí? Ya, secretario. Presidenta, también nos queda pendiente del proyecto original, porque rechazamos la indicación suya, se cayó esta por la aprobada. Ya. Y tenemos el artículo original del proyecto le sufriría la misma suerte. Sí, entendemos que por la misma votación rechazamos, ya, rechazado. Aprobado el 4 y rechazado ¿Aprobado qué? No se reprobó nada. lo de la coordinación del Ministerio Público. No, eso vamos a votarlo ahora. Estábamos resolviendo la indicación original. Sí. Ya, entonces ahora sí que vamos. Vamos al 4. Indicación del Ejecutivo, numeral 4. Agrega el siguiente numeral 2 nuevo. 2 agregas el siguiente artículo 291 quinquies nuevo. Artículo 291 quinquies. Páginas 11 y 12. Página 11. Presidenta, ¿le subí a votar esto por separado? No, ¿Esto? ¿Y este? Vamos a votar en nuestra votación. Ya, y el que sigue. Hay que leerlos ambos. Ya, perfecto. Artículo 191 quinquies. En investigaciones por delitos previstos en el artículo 191 bis para impedir que el hecho se produzca a consecuencias ulteriores, el Ministerio Público podrá coordinar con organizaciones de la sociedad civil que se dediquen al rescate, reubicación, asistencia veterinaria o adopción de animales para que estos últimos resguarden y mantengan al animal en calidad de tenedores con tal de evitar la continuidad del maltrato o crueldad que motivó la denuncia en los términos dispuestos en el artículo 12 de la ley número 20.380. Luego indicación en el artículo 3, numeral 5 del Ejecutivo, para reemplazar su numeral 1 por el siguiente. Agregas el artículo 78 bis A. Artículo 78 bis A. Protección de animales objeto de maltrato animal. El Ministerio Público podrá celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones o corporaciones que se dediquen al rescate
reubicación, asistencia veterinaria o adopción de animales para que estos últimos resguarden y mantengan al animal en calidad de tenedores con tal de evitar la continuidad del maltrato. Entonces tenemos acá 291 quinques, 278 bis A. Y en la quinta región, millones de pesos. 1.200 millones. Del Ejecutivo. Maltrato de animales. Presidenta, votación entonces serían las propuestas de la indicación del Ejecutivo que inciden en el artículo 191 quinques y al artículo 3º, número 5, que incide en el artículo 78 bis A sobre protección de animales objeto del maltrato animal. Don Jorge Alessandri, A favor. Presidente. a favor. Don Jorge Alessandri, Estamos votando las dos de coordinación. don Raúl Leiva, Presidente, Presidenta, disculpe, voy a juntar mi voto. El artículo 32 de la ley Cholito, de la ley de protección animal, establece expresamente la facultad que tiene todos los órganos del Estado de celebrar convenios con terceros mediante postular a personas naturales, jurídicas, y además una facultad que tiene el Ministerio Público de celebrar convenios con cualquier otro organismo. No creo que sea necesario, por eso me abstengo. 11 y 12, comparado. Don Raúl Leiva, entonces, abstención. Y la ley Cholito en el 32 te da la facultad especial de celebrar convenios con cualquier los órganos del Estado. Es que es un tema que no lo hagan. Aquí también lo están facultando. Porque lo dice dos veces no lo van a hacer. Es que lo dice una es vez que es o el dos tema. veces. Entiendo que la lectura del Ministerio Público que no la tiene. Es que no Eso entiendo. escuchamos al Ministerio Público en la tramitación del proyecto. Diputada Giles, ¿quiere votar ahora? A o al final? favor. A favor. Diputada doña Pamela Giles, No será. a favor. A favor. Diputado don Raúl Leiva, abstención. Después tenemos diputado don Luis Sánchez. Don Andrés Lont, perdón, don Andrés Lont le corresponde. Por favor, Don Andrés. Presidente, sí, a mí bueno, yo concuerdo con lo que dice el diputado Leiva, pero también me hace ruido que está en el Código Procesal Penal, no está en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es muy raro que esté en el Código Procesal Penal. Yo me abstengo. Abstención, diputado don Andrés Longton. Diputado don Luis Sánchez. señor secretario, a ver, a mí me parece de todo el sentido del mundo que obviamente exista esta coordinación por múltiples motivos. Esto puede ser muy útil desde todo punto de vista. Me genera confusión acá lo que plantean los colegas. Evidentemente, si es algo reiterativo, además no está en la normativa correcta, es algo que puede transformarse en incoherente y ahí en el fondo me complica un poco. A mí me gustaría de verdad poder aprobar esta norma, pero me complica precisamente el último argumento de lo que dice por sistema el diputado Longton. Esto debiese estar en la ley orgánica del Ministerio Público. Sé que se plantease como una indicación posteriormente para que sea incluido en ese cuerpo legal. Yo feliz de votarlo a favor, pero en este caso me voy a abstener. Don Luis Sánchez, abstención. Presidenta. Que lo indique el Ejecutivo después, porque lo pongamos en la ley orgánica del Ministerio Público. Sí. Ya. Démosle la oportunidad al tiro mejor, porque si no, para que usted pueda cerrar la votación. Mejor. Ya. Diputado Alessandri. Sí, a propósito de lo que decía el diputado Leiva, que ya existe esta obligación en la ley Cholito, la facultad en el 33 o 32, yo le pido cambiar mi voto por abstención. Abstención. Ya. Presidenta. Gracias. Sí, puede cerrar. Sí, sobre el punto, yo entiendo que puede existir esa norma y existe esa norma, pero según lo que señala el Ministerio Público en su interpretación no tienen esa facultad. Y entiendo que está en el Código Procesal Penal porque tiene que ver en cómo avanza en la investigación. El problema que tenemos hoy día con todas las investigaciones de maltrato animal es que ya que no hay una solución institucional a qué hacer con esos animales, para la Policía de Investigaciones, para el Ministerio Público,
tomar una causa y avanzar una causa como esta significa enfrentarte en algún minuto con animales de los cuales no sabes qué hacer. Y por eso esta norma lo que te permite es avanzar en la investigación. Por eso voto a favor, secretario. A favor, presidenta. Tenemos 2 a favor, 4 le agrega un 78 bis A y bis B, pero es que no tiene por dónde, si va a eso está peritema. Las sociedades civiles no te pueden ayudar. Pero es que un tema... Si lo dice 2 veces tampoco lo va a hacer. Tampoco lo va a hacer, y tampoco. Era un poco, hoy que los fiscales... Diputado, estamos en votación. A ver. Está rechazado, presidenta. Ya, 2, rechazado entonces. voto a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Nos queda Sí, el diputado Alessandri primero pidió la palabra. Sí, diputado. es después ¿Sí? de la Ya. votación. El número 6 elimina numerales 2 y 3. ¿Sí? Lo que nos queda suelto esto porque acá en la disposición original que había que votar ahora no es exactamente igual que la anterior, porque Perfecto. las organizaciones... Replicamos entonces, ¿les parece replicar la misma votación para la indicación original? Ya, se replica. Rechazado entonces. Vamos ahora al numeral 6, que elimina numeral 2 y 3 del proyecto original, que lo que buscaban juntamente era hacerse cargo de esta misma imposibilidad a través de la incautación. Entonces, yo entiendo que es incompatible con lo que votamos antes. Por eso, ¿les parece que rechacemos? Rechazado entonces, numeral 2. Ahí tiene el tema de fondo porque es incautación de objetos. Claro. Porque la ley los animales Ya. siguen siendo objetos. ¿Quedó claro? Son problemas de fondo. Esta, eliminar, esta se votó a favor porque votamos estas dos en contra. El numeral 2 y 3. Eso está aprobado. El número 6, porque rechazamos la redacción de Numerales la 2 y incautación. 3 del artículo Sí. Claro, ese es el tema de fondo. Entonces, tercero. solo nos queda, Ya, entonces, artículo 3, estoy tomando nota, presidenta, acá porque ya, puede no se escapar. preocupen, vamos a Tercero, hacer tiempo. números 1 y número 2. ¿Ah, sí? Ahí. Sí. Artículo tercero. ¿Qué nos queda? El transitorio, pero el secretario está... Incompatible. Sí, pero el secretario Artículo démosle tiempo, por tercero, favor, para que número 2, sí, pueda porque se nos va el tema registrar las escapar. votaciones. Claro, son lucas para 2 y registro 3. y si el registro Tercero, no número existe, 2 y ¿Puedo 3. hacer un comentario, presidente? Sí, diputado. Quizás si fuera posible en el futuro, para futuros proyectos, pedirle a la Secretaría que hiciera un examen muy preliminar o muy previo y nos dijera, mire, de este proyecto que la comisión va a ver, esta obligación o facultad está en tal ley, esta otra está en tal ley, esta otra está en otra ley. Por lo tanto, para no votar cosas que ya existen o que cosas que el Estado ya tiene la obligación, nosotros además de legisladores somos fiscalizadores. Entonces, si una obligación legal existe y el organismo público no la está cumpliendo, los diputados pueden oficiar a ese organismo público y decirle, oiga, ojo, usted no está cumpliendo una obligación. Pero ya existía en la ley Cholito la obligación de inscribir el animal de compañía. Para comprar ya existía la obligación de presentar el certificado de antecedentes. Después en la ley Cholito ya existía el 33 que acabamos de leer. Entonces, una sesión entera de la Comisión de Constitución con ministros de Estado, parlamentarios, urgencias, discusión inmediata, prioridad, quizás ayudaría que la Secretaría en el futuro nos levantara una alerta y nos dijera, mire, el 80% de este proyecto que usted va a ver ya es ley en Chile. Y así podríamos optimizar los tiempos. Me parece súper bien. Si le parece, lo que podemos pedir es que lo que lo vamos a hacer, yo creo que más que pedirle a la Secretaría, es solicitar un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional. Yo lo voy a tratar de hacer cada vez que venga un proyecto nuevo, pero aparte le pido que me colaboren también en esto, levantando la alerta, y le pedimos a la Biblioteca. Ya. Nos queda una votación, que es el artículo transitorio nuevo, que ya no tiene ningún efecto, así que si les parece, como es incompatible, lo rechazamos por unanimidad. Bien. Listo. Terminamos entonces con este proyecto de ley y me imagino que necesitamos diputados ya incompatibles. Sí.
o sea, Bien, es que- vamos a empezar ya los puntos sí, varios. sobre el punto, porque Sobre el punto es válido. este proyecto de Ya. ley, Ujú. que está bien intencionado, lo planteamos en general, lo discutimos en 2 sesiones. No hubo indicaciones por parte del Ejecutivo. Se le planteó al Ejecutivo. El Ejecutivo insiste con una urgencia, que es urgencia suma, respecto de una materia que está debidamente regulada. Disculpe, Presidenta, pero el tema de fondo es que ninguna persona que esté condenada por maltrato animal y tenga esa pena accesoria pueda registrar una mascota a su nombre, adquirirla, eventualmente se denomina en algún centro. Bueno, eso hoy día existe. Cuando uno ingresa a la página, para poder, porque la premisa de la legislación en materia de tenencia responsable es que uno inscriba una mascota en el registro, y la propia página del registro me impide inscribir si yo tengo una inhabilitación absoluta, perpetua para ser tenedor. Entonces, coincido con el diputado Alessandri que es importante darle una vuelta a las normas que efectivamente cumplan un objetivo específico, Gracias. independientes de relevar una materia que me parece súper importante. Sí, gracias, diputado. Espéreme un segundito, diputada Giles, porque sobre el punto, considerando que reabrimos la discusión del fondo al principio para poder debatir, quiero hacer presente que más allá de lo que señalaba el diputado Leiva, acá el Ejecutivo estuvo dispuesto a levantar una mesa porque acá hay un problema real que lamentablemente no logramos solucionar a través de este proyecto de ley. Y eso es indiscutible, el problema existe. Y fue una decisión de esta comisión en que se votó y ganó otra opción, no darnos esa oportunidad y votar el proyecto directamente. Entonces creo que más que señalar que acá no hubo intención de mejorar el proyecto, creo que lamentablemente por una decisión de esta comisión, según el reglamento, no quisimos darnos una oportunidad para mejorar el proyecto y poder aprobarlo. Eso. Estaba la diputada Giles antes, diputada Marzán, y después le doy la palabra. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. No, yo solamente quería, por su intermedio, sugerirle al diputado Leiva, que lamentablemente abandonó la sala, que recordarle que el Ejecutivo tiene el derecho y la potestad de poder aplicar las urgencias que estime conveniente, en el momento que estime conveniente, y sugerirle al diputado Leiva, por su intermedio, que se postule a la presidencia de la República, gane esa elección, y de ese modo él pueda ponerle y sacarle las urgencias que le parezcan en ese momento solamente, que es cuando podría, a los proyectos o mociones. Gracias, diputada. Bien, pasamos a... ¿Tenemos diputada informante? Disculpe, diputada Marzán. Muy cortita, muchas gracias. Bueno, agradecer, Presidenta, la voluntad de la tramitación, insistir que, bueno, el Ejecutivo presentó la indicación sustitutiva. Vuelvo a reiterar, hubo espacio para generar indicaciones más allá de que creo que a las personas les gusten o no les gusten los proyectos. Me imagino que cuando tú compartes o eres parte de una comisión, se debe o se debería hacer ese trabajo para que la discusión se dé en el tiempo y poder perfeccionarlo, porque esto finalmente es una realidad que existe y por algo se levantó este proyecto de ley. Este proyecto no nació de mi imaginación. Entonces, ahora que no está el Ejecutivo, decir que no presentó indicaciones no es efectivo, eso por un lado. Y la otra también, cuando el Ejecutivo dio las explicaciones a las inquietudes que habían, no estaba ninguna de las personas. Entonces yo creo que también siento, en el tiempo que he compartido, que se ha reiterado en el fondo por la falta de estar en la comisión en el momento que el Ejecutivo, o yo también doy las explicaciones de las preguntas o las inquietudes que existen. Así que gracias de todas maneras por la intención y gracias a la diputada Giles, que también creo que empatizó ella usted mismo con el proyecto, y al Ejecutivo obviamente que lo abordaron. Yo creo que las cosas no son comparables. Puse el ejemplo de Ley Nivaldo, que se tramitó en el periodo anterior, pero creo que es un problema que va a seguir existiendo y que en algún momento, porque les guste o no les guste los proyectos que se discutan, se les va a tener que dar respuesta a la comunidad, porque en el fondo decir que esto se rechaza, es decir que se rechaza una demanda ciudadana. No es un proyecto mío ni es una indicación del Ejecutivo. Se rechaza una demanda ciudadana de vulneración a seres más débiles, y que finalmente uno tiene una respuesta y que este es el espacio político para discutirlo, llegar a acuerdos, perfeccionar, enriquecer, y no de repente simplemente rechazar con argumentos de que a lo mejor este proyecto deberían haberse hecho cargo el resto, se hizo la posibilidad de una mesa, no se levanta. Entonces
yo siento que tampoco hay como una energía y una disposición, eso es lo que veo desde afuera como diputada invitada, ¿ya? Así que a las pocas personas que quizás quisieron dar la discusión o enriquecerlo, se agradece, por cierto. Gracias, Presidenta. Ya. Sí, quiero pedirle 5 minutos más para poder terminar con el debate, ¿ya? Diputado Alessandri. Justamente, Presidenta, como esto es muy importante y nos hemos ido dando cuenta en la discusión parlamentaria que existe la obligación, que existen las instituciones, yo quisiera pedirle que a nombre de la Comisión oficiáramos a cada una de las instituciones involucradas, al que lleva el registro, a la Fiscalía, si tiene los convenios o no, para que cada una de las instituciones que está fallando en esto nos pudiera decir por qué no lo está haciendo, qué necesita, si necesita un cambio de reglamento administrativo, legal, para que cumplamos nuestra segunda tarea, que ya, dado que la ley ya existe, fiscalicemos. Y la Comisión de Constitución le pregunta a cada institución involucrada, subdere, que depende de la subdere el registro, o interior debe ser. Subdere. Claro. Entonces, para que cumplamos con esa labor fiscalizadora, porque yo estoy de acuerdo con la diputada Marzán, esto tiene que funcionar. Dado que la ley está, fiscalicemos. Bien, sí, deme un segundo, diputado Leiva. Entonces, me parece que, secretario, oficiemos la subdere para señalar por qué esta imposibilidad de registrarse habiendo sido condenado por maltrato animal no se aplica en la realidad. Y también al Ministerio Público, que me imagino que no es un oficio, entiendo que es un oficio, ¿sí?, al Ministerio Público, para señalarle por qué no aplica el artículo 22 y genera estos convenios con las agrupaciones de la sociedad civil para que se hagan cargo de las mascotas cuando inician los procesos de investigación. ¿Les parece? Creo que esos son esos dos. Y yo agregaría un punto, Presidenta. Diputado me parece Leiva. bien lo que usted plantea, ¿Ya? es que el Ministerio Público nos informe cuántas condenas existen por maltrato animal con la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para tener mascotas. Perfecto. Diputada Giles. Bueno, es lamentable todo lo que sucedió, pero fundamentalmente yo entiendo que nos fue recogido por el Ejecutivo una sugerencia que hizo el diputado Leiva, que me parece que era bastante razonable, que era actuar respecto de la mayoría de los contenidos de esta norma por vía reglamentaria, del ley Cholito, que todavía es posible hacerlo. Entiendo que no hubo respuesta sobre eso. Yo no estoy de acuerdo con oficiar, Presidenta, como comisión. Si hay diputados que tengan interés en hacerlo, que lo hagan individualmente, yo no doy la unanimidad para eso. Gracias, diputada Gil. Entiendo entonces que tenemos que votar si procedemos al oficio. Votación económica. ¿Quiénes levantan la mano están de acuerdo con el oficio? 4 y 1 en contra. Aprobado. Bien. Sí, diputado. Presidenta, mire, yo particularmente siempre he apoyado al Ejecutivo y he pagado los costos y los beneficios acarreados. Este proyecto de ley es absolutamente innecesario. Lo decía la diputada Giles por su intermedio, lo planteé en la discusión. El ejercicio de la potestad reglamentaria permite efectivamente restringir estas materias y de eso se trata, darle urgencia a un proyecto de ley de esta naturaleza y además, si me permite, para terminar, para que quede en la historia de la ley, porque obviamente cuando uno da la cara y genera argumentos, muchas veces puede ser objeto también de comentarios respecto de quienes votamos en contra o nos abstuvimos y otros no vinieron y no estuvieron votando. Pero particularmente, Presidenta, porque el ejercicio de la potestad reglamentaria lo permitirían y porque además, Presidente, con esto termino, el artículo primero, que es el Registro Nacional de Mascotas, solo podía ser objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo, porque es una potestad exclusiva del Presidente establecer el registro. Y si el Ejecutivo no lo indicó, malamente podíamos hacerlo nosotros. Por eso voté en contra. Bien. Presidenta, una buena noticia de 30 segundos. Diputado Alessandri, bienvenida a las buenas noticias. Tiene la palabra. Una buena noticia, solo que como nos dimos cuenta varios diputados que esto ya existía, que esta obligación ya existía y que no era necesario crearlo porque ya estaba en la ley, esta comisión le ahorró al Estado 148 millones de pesos el primer año y 19.300.000 por año en régimen. Ya. Diputado Alessandri, sobre el punto creo que vamos a poder celebrar si el Ministerio Público efectivamente nos señala que tiene la atribución. Si no, no vamos a poder celebrar nada. Ya. Varios. Quedan 3 minutos. Ofrezco la palabra. ¿No? Bien. Diputado informante, don Gustavo Benavente, entonces. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
Muchas gracias a todos.